Acelerando Empresas, episodio 149. Buenos días amigos, bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, como no, acompañarte hoy, jueves 10 de enero, en este episodio número 149, en el que tendremos un monográfico sobre 7 métodos distintos para poder establecer la valoración de vuestra startup. Algo que es muy importante, ya sabéis, a la hora de buscar inversión privada. Pero antes, como ya sabéis, pues tenéis los cursos acelerandoempresas.com/cursos y las masterclass que tenemos online, como el curso de Lean Canvas, el curso de Elevator Pitch, el curso de Pitch Deck o el curso de Plan de Negocio, y además pues varias masterclass que justamente hoy estamos completando con la masterclass de Rafa Casal, que tenemos un nuevo episodio, el cuarto episodio ya, así que os animo a inscribiros, que es muy interesante. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, hoy voy a hacer un resumen de estos métodos que yo pues bastantes veces he podido aplicar, tanto en proyectos propios como en ajenos, pero básicamente vamos a intentar que entendáis un poquito cómo va la cosa, ¿no? Es imposible que en un episodio me dé tiempo de entrar en profundidad en ellos, ¿vale? Entonces lo que vamos es hacer una especie de revisión general de lo que más o menos se estila en este mundo a la hora de valorarlo, no solamente por emprendedores, sino también por inversores, ¿de acuerdo? Ellos lo que aplican pues son normalmente este tipo de métodos que hoy voy a comentar. Las escuelas de negocio y universidades llevan mucho tiempo desarrollando diferentes técnicas como las que voy a comentar ahora, y algunas de ellas las voy a mencionar, pero el problema que hay principalmente en las startups, ya lo decía antes, es que las startups tienen un elevadísimo componente de riesgo, ¿no? Esto pues no pasa tan así en las empresas normales. Una empresa normal, ya sabéis que, bueno, tiene un cash flow, es decir, una generación de flujo de caja, tiene una serie de ventas, tiene una serie de costes y más o menos podemos calcular cuánto es la previsión que hay de subida de ventas, de ingresos, de lo que fuera, y por tanto es más fácil sacar una serie de reglas para poder calcular cuánto vale esa empresa. Pero una startup, es muy distinto, ¿no? Una startup, evidentemente, pues muchas veces no está más que en el papel, o bueno, en un prototipo, o en algo que está funcionando en mercado, pero que está generando todavía, pues unas ventas todavía bastante ridículas en comparación a lo que queremos que eso sea. Por tanto, en estas etapas iniciales es muy difícil establecer una valoración que a priori parezca razonable, ¿no? Que parezca realista. Porque efectivamente puede ser que aquello no valga nada, o puede ser que valga muchísimo, es decir, puede ser que explote, ¿no? Y esto es lo que se le llama el factor binario en las startups, o es 0 o es 1, o no vale nada o vale un montón. Por lo tanto, es muy difícil de utilizar. Pero aún así, hay 7 métodos que he ido recopilando en este tiempo y que creo que pueden más o menos orientaros a cómo se hacen este tipo de valoraciones. Y bueno, ya si queréis más profundidad, pues me pedís un episodio específico para esto, o bueno, incluso un curso, ¿no? Que podría tener sentido, si no de todos los métodos, pues de algún método en particular o lo que fuera. Ya sabéis que me podéis escribir siempre a info@acelerandoempresas.com para hablar de todo esto. Pues vamos allá, vamos con el método 1. El método 1 le he llamado el coste de replicación. El coste de replicación básicamente es cuánto costaría montar de nuevo todo lo que ya tienes montado en tu startup. Es decir, si tuvieras que empezar de cero con un equipo distinto, ¿cuánto costaría hacer este proyecto otra vez, ¿no? Claro, evidentemente esto es una forma pues bastante básica de poder valorar lo que tú has construido. Y bueno, tiene sus problemas, ¿no? Que no son pocos, ¿no? Porque evidentemente es difícil estimar cómo conseguir un equipo igual que el que tú tienes, ¿no? Que tú mismo, que eres el fundador de la empresa, o de tu equipo, que es el fundador, y bueno, evidentemente pues ahí seguramente no será sencillo de conseguir. También además, pues bueno, si no solamente tienes desarrollado código, por ejemplo, o hardware, ¿no? O lo que fuera, sino que ya tienes unas relaciones construidas, unos pactos, unos clientes, pues evidentemente es difícil de evaluar realmente, en fin, cómo se puede replicar eso, ¿no? Por eso este método, en fin, es muy básico, quizás es bastante imperfecto, pero bueno, igual pues puede daros alguna idea de por dónde pueden ir los tiros, sobre todo si tenéis ya algo realmente sólido, ¿no? Que tiene algún valor, ¿no? En cuanto a esfuerzo que habéis echado ahí, ¿no? Y esto también incluso se puede hasta activar en cuanto al software, es decir, una valoración que puedes llevar hasta tu capital social. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otro episodio si os interesa, porque también es bastante interesante. Y bueno, vamos con el segundo método, que sería el múltiplo de mercado.
El múltiplo de mercado básicamente se refiere, a ver, imaginaos que una empresa se ha vendido, ¿vale? En, por ejemplo, 10 millones de euros, ¿no? Si esos 10 millones de euros o 10 millones de dólares, da igual, se han conseguido vender cuando la empresa tenía, por ejemplo, 1 millón de euros de ingresos, de facturación, pues estamos hablando de que ha habido un múltiplo de por 10. Es decir, se ha vendido 10 veces lo que facturaba. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos que si nuestra empresa es similar, está en la misma zona, se dedica a cosas parecidas, cuando tengamos una facturación de ese volumen, de 1 millón de euros, valdrá la venta de esa empresa 10 veces más, ¿de acuerdo? Por tanto, si nosotros en vez de tener 1 millón, pues tenemos 100.000, pues sabemos que puede valer 10 veces más, ¿no? Algo así. Sería una cuenta de la vieja, más o menos, un múltiplo así de mercado bastante sencillo. Y bueno, claro, la complicación es encontrar alguna empresa que efectivamente se haya parecido a nosotros y que se haya vendido, ¿no? Y que sepamos además esta información, que es lo que suele ser más complicado. Pero que sea difícil no significa que sea imposible. Así que bueno, pues es cuestión de investigar bastante y al final pues igual conseguís algo interesante ahí. Otro método, el método 3 que he llamado, es el método del descuento del flujo de caja. Este método es más conocido, es más de escuelas de negocio y bueno, básicamente lo que se trata es de establecer la valoración de la compañía en base a la previsión de generación de flujo de caja, de cash flow que tenga la empresa y ahí luego estimamos un ROI, es decir, un retorno de la inversión, un porcentaje que conseguirá pues el inversión supuesto que ha invertido en la compañía y a ese, digamos, en fin, flujo de caja que preveemos que vamos a tener pues en una serie de años, pues le vamos a aplicar un descuento. ¿Por qué se le aplica un descuento? Y ahí el nombre del método. Pues porque evidentemente hay un riesgo, es decir, estamos hablando de que la empresa es una startup, ¿no? Entonces va a tener mucho riesgo y por tanto no podemos asumir que, en fin, ese flujo de caja realmente va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces por eso se hace un poco una reducción de lo que podría preverse, ¿no? Este método, bueno, tiene cierta complejidad, hacer los cálculos y demás, sobre todo si no estáis familiarizados con el tema financiero y como digo, pues ya podríamos hablar de esto en un monográfico específico, en un curso o lo que fuera. Pero es una valoración, como digo, mucho de previsiones y sobre todo de, en fin, aplicación en escuelas de negocios que están muy orientadas también a empresas más, digamos, reales, ¿no? Más constantes y sonantes, no a startups que quizás son demasiada previsión lo que hay, ¿no? Es demasiado en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al método 4, que es un método mucho más habitual en las startups, que es la comparación. Sí, pues básicamente es comparar tu startup con otras startups que han tenido valoraciones pues similares, ¿no? Y pues ahí hacer un ajuste para decir, oye, bueno, mi startup pues es más o menos equiparable a esta otra que ha tenido esta valoración porque nos hemos enterado ya que han conseguido inversión o lo que fuera, y esto es más o menos algo que se puede conseguir, esa información, es algo que se publica a menudo. Pero, claro, evidentemente hay que, en fin, aplicarle cierto factor de corrección, porque no seremos exactamente igual que la otra startup en la que nos estamos fijando, ¿no? Por tanto, ahí, digamos que hay un método en el que, pues, se puede, digamos, corregir, por ejemplo, respecto a la fortaleza del equipo gestor. Si la fortaleza del equipo gestor nuestra es menos o mayor que la startup que estamos comparando, pues ahí podemos aplicar un factor de corrección. También respecto al tamaño de la oportunidad del mercado. Igual si se dedica a otra cosa distinta o nosotros nos dedicamos a algo más interesante, podemos poder valer un poco más también. Respecto al producto y la tecnología también, respecto a la competencia, respecto al marketing, los canales de venta, los partners, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto hay también un factor de corrección que podemos aplicar ahí. Y también incluso si el proyecto es tan ambicioso que necesita inversión adicional. Esto también pues sería algo que podríamos corregir. Todo esto, ¿vale? Son factores que vamos aplicando. Ya podéis ver incluso en las notas del programa un poco cuál peso podéis aplicarle a uno y otro factor. Ahí os lo dejo. Y con esto, pues finalmente pues hacemos un ajuste. Y si la valoración de la otra compañía era, pues por ejemplo, 1 millón de euros, pues no, igual no, el nuestro con el factor de ajuste pues nos sale pues algo menor, algo superior, lo que fuera, ¿no? Pero básicamente es un método de comparación, es buscar información de startups parecidas, o lo más parecida posible, y a partir de ahí pues buscar el ajuste, porque la valoración depende muchísimo, de verdad, del sitio donde estéis buscando inversión. No tiene nada que ver pues una inversión que consigáis en Silicon Valley, o la que consigáis en Latinoamérica, o la que consigáis en España, o por ejemplo en Reino Unido o en Alemania, no tiene nada que ver. Entonces hay que estar muy al loro de lo que se está cociendo en este momento en tu estado, en tu país, porque varía muchísimo, ¿no? No es lo mismo tampoco, incluso en España, por ejemplo, cuánto se invertía hace 5 años, a qué valoración se invertía, en qué sectores y actualmente, ¿no? Hace 10 años, ¿no? Por tanto, esto, como va variando, es muy importante estar al tanto de lo que está pasando. Y esto, afortunadamente, sí que es algo que normalmente se publica, así que ahí hay que hacer una labor de investigación muy importante. Pasamos entonces al método 5. El método 5 es el método que yo llamo de aspectos clave.
Vamos a ver, esto varía completamente de lo anterior y aquí lo que hacemos es como hacer cajitas, ¿no? Hacemos 5 cajitas de aspectos clave de la empresa y básicamente asignamos una especie de presupuesto a cada una, ¿no? Es decir, decimos, vamos a ver, idea, ¿cuánto entendemos que vale la idea? Como máximo, por ejemplo, 500.000 euros. ¿Ok? Bueno, pues si creemos que nuestra idea vale 500.000 euros, pues fantástico. Esta es la base que tenemos, pero bueno, normalmente no será tan potentísima la idea, no será algo tan espectacular, así que será algo menos, no será el tope, ¿no?, de todas las ideas mundiales que podría haber. Pero bueno, imaginaos que vamos a estableceremos 500.000 euros. Bueno, pues el resto de puntos, el punto 2, 3, 4 y 5 que ahora os voy a decir, serían adicionales a eso que hemos puesto, ¿no? Por tanto, serían cajitas que vamos llenando de dinero, ¿vale? Según lo que vayamos teniendo de bueno o malo en cada parte, ¿no? En particular, por ejemplo, el punto 2 es prototipo. Si tenemos un prototipo, si es realmente bueno y demás, pues ahí también meteríamos algo más de dinero en esa cajita. El siguiente sería la calidad del equipo gestor. Si el equipo gestor es realmente extraordinario y demás, pues bueno, en cada cajita como máximo, como digo, 500.000 euros máximo, ¿no? En relaciones estratégicas, que sería el punto 4, igual, ¿no? Y en quinto, que sería ventas, pues también igual. El máximo entre las 5, si son 500.000 euros cada cajita, serían 2,5 millones de euros, efectivamente. Sería la valoración máxima para una startup según este método de aspectos clave. ¿Qué pasa? Pues que realmente, en fin, si estáis en una etapa muy temprana, lo más normal es que no tengáis ventas, no tengáis relaciones estratégicas, el equipo de gestor pues esté todavía mejor algo verde, no esté completo, e incluso igual no tenéis ni prototipo, por tanto solamente se quedaría en la valoración inicial, que sería la de la idea, la del primer punto que os comentaba al principio, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues os hace una idea de los, digamos, estadios para poder completar la valoración de vuestra empresa. Y esto, pues bueno, es una referencia también, es algo que os puede orientar, no es por supuesto nada que sea así tal cual, pero bueno, junto con los métodos anteriores puede serviros para hacer un poco el ajuste de vuestra valoración. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos ahora por el sexto método de valoración de startups que vamos a ver hoy, que es el de valoración por etapa. Bueno, pues básicamente esto es coger pues un rango de valoración según la etapa o estado en el que esté nuestra empresa, nuestra startup. Esto pues claro, evidentemente, como decía antes, pues varía muchísimo según el país, según el sector en el que estemos, todo lo que he comentado antes. Pero bueno, en fin, esta tabla la podéis hacer vosotros mismos. Es decir, podéis decir, oye, startups que hemos visto que están en una etapa inicial, muy prototipo, muy todavía comenzando, ¿no? Pues esas startups, ¿en qué rango oscila, ¿no? Pues por ejemplo, os digo por ejemplo datos a nivel de Estados Unidos. Pues a nivel de Estados Unidos, entre 250.000 a 500.000 dólares, pues muy habitualmente pues son startups que están en etapa muy inicial, que están pues prácticamente en la idea, en un plan de negocio, en fin, cosas así, pero que realmente tampoco tienen mucho desarrollo, ¿no? Porque evidentemente hay mucha competición por proyectos buenos y por tanto incluso proyectos de casi papel, ¿no? Están en PowerPoints, en planes de negocio, como digo, pues tienen valoraciones así. Esto igual en vuestro país pues no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España pues no está tan ajustado a esto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, después en una etapa más tardía, por ejemplo, cuando tienen ya un prototipo o cuando tienen ya un equipo fuerte, pues estaríamos hablando de 500.000 a $1.000.000, ¿de acuerdo? Esto en Estados Unidos, repito. Aquí, pues de nuevo, en vuestra región, pues igual es completamente distinto. Y pues de 1 millón a 2 millones en Estados Unidos, pues ya estamos hablando de un producto funcionando, con ventas, que tiene ya atracción y demás. Esto en cuanto a valoración, digo, USA, es decir, Estados Unidos exclusivamente, repito, y que no tiene por qué ser aplicable a vuestra zona. ¿Pero por qué lo digo? Pues primero porque así tenéis una orientación de cómo se mueven las cosas por allí, y segundo porque así podéis vosotros hacer el ajuste de vuestros rangos, ¿no? En vuestra zona, y esto lo hacéis, pues como digo, comparando, buscando pues quién está en qué etapa, y así pues haceros un poco más idea de cómo se mueve vuestra zona. También, por supuesto, podéis contactar con emprendedores que ya hayan pasado por estos procesos, con mentores, que por supuesto tenéis en acelerandoempresas.com/mentores varios expertos en estas áreas, y por supuesto también podéis hablar con los propios inversores, ¿no? Preguntándoles qué es lo que han hecho en etapas similares a estas que comentaba antes, ¿de acuerdo? En cuanto a valoración. Así que bueno, pues pasamos con esto ya al último método que hoy vamos a ver, que es el método 7. Y es un método muy interesante, lo dejo para el final porque este sí voy a contar un poquito más de detalle, y es el método llamado del valor terminal. Bueno, este método, a diferencia de los anteriores, no tiene tanta relación con lo que realmente el mercado está moviendo, sino que es más bien una relación entre fórmulas, ¿de acuerdo? Hay una fórmula inicial que es la valoración post-money, que es igual al valor terminal dividido entre el retorno de la inversión, entre el ROI.
Y diréis, bueno, ¿qué es valoración post-money? ¿Qué es valor terminal? ¿Y qué es ROI? Pues la valoración post-money es la valoración una vez que has conseguido la inversión que buscabas. ¿El valor terminal qué es? Pues el valor terminal es, digamos, que las ventas que tendrás en, pues por ejemplo, 5 años, que sería la previsión que normalmente hacemos en el mundo de las startups, actualizado al momento presente, y pues para esto hace esta fórmula, este cálculo, este método, hace una multiplicación por 2. Es decir, tendríamos que multiplicar nuestras ventas dentro de 5 años previstas, multiplicándolas por 2, ya tendríamos el valor terminal. Y el ROI, que es el retorno de la inversión esperado, que normalmente, pues ya sabéis que los inversores en capital riesgo y demás, pues te está hablando que como mínimo son pues por 10 o incluso hasta por 20 lo que esperan conseguir cuando invierten en una startup. Otra cosa es que se consiga, pero bueno, sí que, en fin, esos son las cifras que manejan, los múltiplos que se manejan, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos un poco los elementos de esa primera fórmula, y habría una segunda fórmula que sería la valoración pre-money, que es la que nos interesa básicamente, porque es la valoración que le vamos a decir a los inversores, es la de antes de conseguir inversión, y que es tan básica como la valoración post-money, que antes hemos calculado con la fórmula anterior, menos la inversión que buscamos, ¿no? Así que esta es básicamente la forma de calcularlo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo que me da un minutito de tiempo para poder meterlo, que es, vamos a suponer que si queremos levantar 100.000 euros de inversión, porque pensamos que necesitamos 100.000 euros para seguir en la siguiente etapa, ¿vale? Y nuestras previsiones que hemos hecho en nuestro plan financiero y demás, que sabéis que tenemos un curso en acelerandoempresas.com/cursos sobre esto, que dicen que en 5 años tendremos unas ventas de 10 millones de euros, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que dicen nuestros números, así que, pues, vale, nosotros lo creemos. Entonces, vamos a calcular la valoración post-money. Pues la valoración post-money serían 10 millones, que serían las ventas, por 2, serían 20 millones, divididos entre el ROI, que el ROI, pues esperado aquí, pues por ejemplo, de 10, ¿no? Un múltiplo de 10, pues quedaría 20 millones entre 10, 2 millones de euros de valoración post-money. Muy bien, pues tenemos el dato de post-money y ahora hay que calcular la fórmula de valoración pre-money, que era 2 millones de valoración post-money menos 100.000 euros que buscamos de inversión. ¿Cuál es nuestra valoración? Pues 1.900.000 euros de pre-money. ¿De acuerdo? Esta fórmula no depende de lo que dice el mercado, sino depende de nuestros propios números, y es bastante sencilla de calcular, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si queréis con pues os quedáis y no tenéis muchos datos de mercado y podéis hacer un poco las cuentas ahí rápidamente, pero como digo, yo iría a un método combinado entre varios de estos métodos para que al final resulte algo más o menos razonable, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que haya servido de ayuda. Si queréis algún dato más, si queréis más información, más detalle, un curso sobre esto, ya sabéis que me podéis escribir a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí, y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify, y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y por favor, si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana con la resolución de dudas que me habéis enviado a info@acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!